Hola y bienvenido a este nuevo video de productividad de pozos. En esta ocasión vamos a ver lo que es el índice de productividad. Pero antes de iniciar te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Y si ya lo hiciste te invito a que compartas este video con tus compañeros o amigos que estén interesados en el área de productividad de pozos. Entonces vamos a iniciar el video. La productividad de un yacimiento depende de varios factores. Entre los factores los más importantes vienen siendo la presión del yacimiento, el espesor del intervalo productor, la permeabilidad, la frontera del yacimiento y la distancia que hay de esta al pozo, el radio del pozo, las propiedades de los fluidos, las condiciones cercanas al pozo y también permeabilidades relativas en el yacimiento. Son de los principales factores que hay que tener en consideración al momento de producir un pozo y un yacimiento en este caso. Entonces, ¿por qué hacer énfasis en un índice de productividad? Bueno, la manera es muy sencilla. Dice que para saber si un pozo produce en forma apropiada, es necesario conocer su potencial. ¿Qué potencial tiene? Si es bueno o malo, dependiendo de las situaciones de sus factores que inicia. Dice, el potencial es el gasto máximo que aportaría un pozo si se le impusiera el mejor conjunto de condiciones posibles. ¿Qué quiere decir? La mejor presión, el mejor intervalo, la mejor permeabilidad, el mejor radio, la mejor frontera y la distancia perfecta, las mejores propiedades, que no haya ninguna dificultad en la cercanía del pozo y que las permeabilidades relativas al yacimiento sean benéficas, tendremos un gasto máximo en el pozo, por lo cual el potencial será lo mejor que pues pueda. Pero este potencial se debe comparar con lo que el pozo es capaz de producir en las condiciones a las que se encuentra, por lo cual no siempre se va a tener el máximo potencial al momento de producir un pozo. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Bueno, este concepto de índice de productividad es un intento para encontrar una función simple que relacione la capacidad de un pozo para aportar fluidos y un determinado abatimiento de presión, que quiere decir cómo va a caer tu presión respecto a tu un gasto a superficie, pero de una manera simple. ¿Y cuál es la forma más simple de conocer esto? Mediante una caída de presión, pero de una forma lineal, por así decirlo. ¿Qué más nos indica este? La relación del gasto de producción de un pozo y el abatimiento de la presión de este gasto particular se denomina índice de productividad IP y se simboliza con la letra J, por lo cual el IP y la J tienden a ser exactamente lo mismo, solamente es como tú lo quieres manejar. Si te gusta manejarlo por IP, que es índice de productividad, adelante. Y si lo quieres manejar con la nomenclatura J, también adelante. Esta línea o este concepto de manejarlo muy simple se maneja de la siguiente forma, donde tenemos un gráfico de presión de fondo fluyendo contra gasto. Entonces, este gráfico se trata de manejar como una forma lineal, que va desde la presión de fondo fluyendo máxima hasta tener el gasto máximo, cuando esta presión de fondo fluyendo es prácticamente cero. Por obvias razones, en un yacimiento, cuando tú vas cayendo a la presión de fondo fluyendo muy por debajo y acercándose a cero, ya no lo puedes producir. Entonces, este es un comportamiento ideal, lo que se buscaría tener. Por lo cual, es la ecuación que representa bien esta gráfica es la siguiente. Y es igual a mx más b. Pero ¿cuál es x, cuál es b, cuál es y y cuál es m? Muy simple. La b es la presión de fondo estática. La pendiente es menos 1 sobre j. Y tendrá a ser la presión de fondo fluyendo y x el gasto. Entonces, si sustituyo las condiciones que tengo en las primeras ecuaciones a esta nueva, tengo que la presión de fondo fluyendo es igual a menos el gasto sobre el índice de productividad más la presión de fondo estática. Pero yo conozco la presión de fondo fluyendo, conozco la presión de fondo estática y sé a qué gasto estoy produciendo, pero quiero saber cuál es este índice de productividad. Bueno, al hacer un despeje se tiene que el índice de productividad es igual al gasto, en este caso de aceite,
entre la presión de fondo fluyendo menos la presión de fondo estática, perdón, menos la presión de fondo fluyendo. Ojo, es gasto de aceite. Si yo quiero ver el índice del agua, tengo que usar gasto del agua. Si quiero hacer el índice del gas, un gasto de gas. Pero las ecuaciones tienden a modificarse. En este caso, esto es para un yacimiento de aceite bajo saturado. Quiere decir que no hay liberación de gas. Entonces, conociendo esta ecuación del índice de productividad, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo y parecido al que hicimos para calcular el gasto. Ejercicio. Un pozo drena un área circular de radio externo de 1053.2 pies de un yacimiento de aceite bajo saturado. Si la presión del yacimiento, la presión externa o la presión a la frontera es de 1000 psi, la primera es de 50 milidarcis, el espesor neto de arena es de 20 pies, la viscosidad de aceite es de 3 centipoas, el factor de volumen del aceite es de 1.25 y el pozo está determinado y disparado en una tubería TR, una tubería de revestimiento de 7 pulgadas de diámetro. Primer inciso, ¿cuál es el índice de productividad del pozo? Y segundo inciso, ¿cuál es el gasto de producción del pozo si la presión de fondo fluyendo es de 500 psi? Entonces vamos a resolver este ejercicio con la ecuación de afluencia y después con la ecuación de índice de productividad. Entonces vamos para allá. Bueno, comenzaremos con el inciso A. El inciso A nos pide cuál es el índice de productividad del pozo. Entonces, antes de iniciar, hay que recordar la ecuación de afluencia. Esta ecuación de afluencia nos indica lo siguiente. J va a ser igual a 0.00708 por la permeabilidad del aceite por la altura entre la viscosidad del aceite por el volumen del aceite, veo, por el logaritmo natural de R entre RW. Pero me dirás, oye, nunca vimos esta ecuación en el video de la afluencia. Bueno, literal no, pero esto es igual al gasto. Esta ecuación, si yo la modifico por la presión de fondo estática menos la presión de fondo fluyendo, obtengo el gasto. Y la ecuación de IP va a ser igual al gasto, a la función J menos entre la presión de fondo estática menos la presión de fondo fluyendo. Entonces, esta ecuación de la afluencia, si yo le quito la parte del cambio de presión, es mágicamente la ecuación del índice de productividad. Por lo cual es una cosa más sencilla de hacer, ¿no? Yo tengo lo siguiente. Bueno, resulta que la TR es de 7 pulgadas. Entonces yo para sacar esa RE, tengo que dividirla, esa RW, dividirla entre 2. Entonces RW va a ser igual a 7 entre 2, que me da 3.5 pulgadas. Y quiero cambiar la pieza, entonces RW va a ser igual a 3.5 entre 12. Y esto me va a dar un valor de 0.2917 pies. Ya está la conversión directa. Bien. Entonces voy a sustituir los valores de J. Voy a hacerlo de color verde. Por lo cual J me indica lo siguiente. Va a ser 0.00708 por la permeabilidad del aceite, que vale 50, por la altura, que vale 20. Entre la viscosidad, que es de 3, por el factor de volumen, que es 1.25, por el logaritmo natural de RE entre RW, que es 1053.20 entre 0.2917. Y esto me da lo que es 7.08 entre 30.7185. Por lo cual da como resultado 0.2304, que barriles por día entre PSI. Quiere decir que yo voy a producir 0.2304 barriles en un día por cada
caída, por cada pesilla que caiga, por cada libra que caiga, en este caso de presión. Es lo que me dice el índice de productividad. Y este es mi inciso A. Mi inciso A. Y el inciso B me dice cuál será el gasto de producción del pozo para una presión de fondo fluyendo de 500 pesillas. El dato que me da presión de fondo fluyendo es igual a 500 PSI. Por lo cual puedo hacer lo siguiente. Mi gasto va a ser igual a J por presión de fondo estática menos presión de fondo. Voy a borrarlo, escribirlo bien. Presión de fondo fluyendo. ¿Esto cuánto me da? Bueno, mi J equivale a 0.2304. Y este punto 2304 va a multiplicar a 1000 menos 500. ¿Ok? Por lo cual va a multiplicar por 500. Entonces esto va a ser igual a 0.2304 por 500 pesillas, que es la diferencia. Entonces, esto me da como un valor de 115.2 barriles por día. Y este es el resultado en el problema que acabamos de hacer para obtener el índice de productividad y aparte el gasto. Como ven, es una forma muy sencilla de obtenerlo. Y, ojo, esto solamente es para un yacimiento bajo saturado. Si queremos hacer el índice de productividad para un yacimiento saturado, se tienen que hacer consideraciones y la ecuación del índice de productividad tendrá a cambiar. Entonces, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete a este canal para que me ayudes a seguir creciendo. Sin nada más que decir, hasta luego.